Sale. Dios les bendiga. Bueno, estamos una vez más desde la ciudad de Canelones, Uruguay. Iglesia Bíblica del Señor Jesús. Y hoy tenemos una palabra preciosa que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oramos a ti, te pedimos y clamamos, Señor, que todo espíritu de distracción, Señor, toda soñoliencia se vaya en el nombre de Jesús. Padre, que los corazones sean sumergidos, Señor, en la palabra, Padre, que sean sumergidos en la atención a tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomándonos en esta hora para que la palabra haya cabida en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que van a estar escuchando esta predicación. Toda la gloria, la honra y la alabanza, como siempre, son para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y queremos leer despacito y por parte. La carta Padre de Pedro, Primera de Pedro, tiene algunas secciones. La primera sesión se refiere, hermanos, a la salvación. A la salvación. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia. Presencia es una cosa, presciencia. ¿Notan la diferencia? Sí. Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y entonces nosotros ya vemos en el saludo, queremos ver algunas cosas y aclararlas para que las sepamos. ¿Qué quiere decir expatriados? Expatriados de la dispersión. Expatriados es que están fuera de la patria. Son judíos que están en estos lugares. Judíos cristianos que fueron dispersados, bueno, muchos con motivo de la persecución que hubo en el primer siglo, cuando vino la persecución y tuvieron que irse. Entonces nosotros vemos, hermanos, así como nosotros también tenemos una patria que no es la de acá, no es la terrenal, sino la celestial, nosotros también somos espiritualmente expatriados, somos peregrinos, dice la Biblia. Así ellos también eran peregrinos en otras tierras. Y entonces dice elegidos, y esa palabra elegidos es una palabra que quiere decir seleccionar. Es decir, para yo elegir tiene que haber más de uno, ¿verdad? Yo elijo entre varios, elegidos. Lo que le está diciendo, ustedes fueron elegidos de entre muchos, quiere decir selecto, quiere decir favorito. Amén. Por eso, hermanos, nosotros insistimos en que la salvación es una elección de Dios. Ahora vamos a ver textos que están en otros lados y que nosotros podemos corroborar esto para hacerlo más firme y afirmar los conceptos. Según la presciencia es un conocimiento anterior. Como Dios es Dios, dice que nos conoció con anterioridad y nos eligió. Es un conocimiento anticipado. Un conocimiento anticipado. Amén. Quiere decir que Él nos eligió porque antes nos conoció. Amén. Ahora, en pasajes que nosotros podemos leer, por ejemplo, en Romanos, Amén. en Romanos 8, versículo 29,
porque queremos decir algo también sobre este conocimiento anticipado. Dice, porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, Amén. no después que nacimos. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amén. En Efesios también dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y en Juan dice, tuyos eran y me los diste. En ninguna parte de todos estos pasajes y de algunos más que hay, dice que Él nos haya elegido porque sabía que nosotros éramos buenos. En ninguno. En ninguno dice y da a entender que Él nos eligió porque Él sabía que nosotros cuando nos predicaran el Evangelio íbamos a decir que sí. Ni siquiera lo insinúa. Es más, siempre dice que fue el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos eligió? No, lo vamos a ver cuando estemos con Él. Entonces, hermano, es muy importante que Pedro, el apóstol Pedro, que es judío y que le escribe diríamos, a judíos, también está diciendo lo mismo que Pablo. Amén. O sea que no hay contradicción. Y eso es muy importante, que nosotros sepamos que fuimos elegidos por Dios según el puro afecto de su voluntad, Amén. para su gloria y excelencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo? Él dice cómo fuimos elegidos, ¿verdad? ¿Cómo fuimos elegidos? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Esa es la manera que Dios actúa. ¿Cómo nosotros fuimos elegidos? En santificación del Espíritu. Estamos en 1 de Pedro 1, Amén. 2. Entonces, la manera en que Él lo hace eso es a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos convence de pecado y nos atrae hacia el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios nos da la fe, que es un don, es un regalo de Dios. Por lo tanto, al que Dios no le da la fe no va a creer nunca. Por más que nosotros le hablemos y le digamos que si no cree se va al infierno, que esto, que aquello, no depende de nosotros. Dice allí en el Evangelio que la salvación es enteramente de Dios y que para el hombre es imposible. Por eso no tenemos que desesperarnos, solo predicar, hablar de Cristo. Entonces, en santificación del Espíritu, ¿dónde más dice en la Biblia que esto sea así? Porque si hay un solo pasaje, nosotros no podemos hacer doctrina de un solo pasaje. Tiene que haber más pasajes que abonen ese concepto y que yo pueda decir, esto dice la Biblia. Porque incluso hay pasajes sueltos que pueden dar hasta una idea contraria. Pero es un pasaje. Amén. Pero lo vamos a ver, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:13. Y esa epístola justamente la escribe Pablo, apóstol y maestro a los gentiles, Amén. como el hermano acá, líder. Segunda de Tesalonicenses, ¿dije o primera? Segunda. Capítulo 2. ¿Lo encontraron? Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, el que está escribiendo Pablo, y la iglesia es la que está en Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio, no después que nosotros dijimos que sí, no, desde el principio
para salvación mediante la que, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. O sea que el Espíritu Santo, que nosotros no lo vemos, viene y hace una obra en ti y en mí y nos convence de que Dios es real, de que Dios existe, nos da la fe para creer. Amén. Por eso ningún ser humano que no recibe la fe no va a creer. Amén. Por eso la salvación es 100% de Dios. Después está nuestra responsabilidad frente a Dios de lo que Dios nos dio en todo. ¿Entendieron? Amén. 1 Corintios 6, 10 y 11. Santificar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bueno, indicaba pureza, limpieza, consagración. Amén. En el Nuevo Testamento tiene un cambio esa palabra, un poquito, y lo quiero explicar. En el Nuevo Testamento tiene un cambio. También significa pureza, consagración, pero más que nada, vivir apartados para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya fuimos purificados y limpiados por Jesús. Ahora que nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento y vemos que en Jesús se cumplen todas las cosas, esa pureza y esa limpieza que le exigía Dios al pueblo de Israel y que nunca llegaron a nosotros que alcanzaron la gracia. A nosotros ahora lo que nos pide con esa misma palabra es que vivamos una vida apartada del mundo y del pecado. Y también indica pureza, pero sobre todo apartamiento para Él, para vivir una vida para Él. Entonces, dijimos 1 Corintios 6, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. De esa lista, dice, algunos entraban en esta lista o en más de una. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. El Espíritu. Amén. El Espíritu. Entonces, lo que Pedro dice está corroborado perfectamente y podemos leer. Tengo Hebreos 2.11, tengo 1 Corintios 1, 1.30 y 1 y 2. Pero no lo vamos a ver, solamente queremos ir dándole fuerza a los conceptos, hermano. Porque la iglesia va a crecer mucho y todos nosotros somos la base. Amén, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a los que vienen las cosas bien. Amén. Porque la mayoría de la gente o va a venir de otra iglesia con toda la otra enseñanza que ya sabemos, o va a venir del mundo. Entonces, bueno, está bueno que lo aprendamos. Dice, volvemos al capítulo 1. Dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Eso es como lo hace, ¿verdad? Amén. Cómo nos elige y cómo nos lo salva. Ahora va a decir, ¿para qué? ¿Para qué hace Dios eso? ¿O para qué lo hace el Espíritu Santo? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. ¿Para qué nos aparta el Espíritu para Dios? Para obedecer. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Para obedecer, hermano, tiene un significado que a veces no está tan visible. Porque nosotros decimos así, no, tenemos que obedecer los mandamientos. Y está bien. Pero en realidad el paso para obedecerlo da Dios. Cuando Él nos aparta para Él, que es la salvación misma, el resultado de eso es que nosotros vamos a obedecer. Amén.
Más allá de que vamos a tener nuestras cuestiones. Pero el resultado de esa santificación es para obedecer, ya es para obedecer. Por eso el pueblo de Israel, que no tenía el Espíritu Santo, no podía obedecer, aunque sabía que la consecuencia era terrible para ellos. Ningún ser humano por sí puede obedecer la ley de Dios. La ley de Dios se obedece porque Dios interviene, nos da el Espíritu Santo para obedecer. ¿Entienden cuál es la diferencia? Una cosa es la obediencia que yo le debo, pero en realidad Él ya lo produjo eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Nos santificó para obedecer. Por eso a veces lo leemos y no nos damos cuenta. Para obedecer. Gracia y paz os sean multiplicadas. Reafirma en el versículo 3 que la salvación es de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer es nacer de nuevo. Amén. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando habla de una esperanza viva, habla de una esperanza que está guardada en los cielos y que justamente el otro día lo vimos también en otro libro, en Filipenses. Esa esperanza es justamente la fe que Dios nos da y que nosotros siempre tenemos esperanza. No es como la esperanza del mundo, que la esperanza del mundo no está basada en Dios, sino en ciertas circunstancias o personas o momentos. Y cuando eso se acaba, se le terminó la esperanza y la persona se cae. Es decir, él tenía la esperanza de comprar una casa, no pudo comprarla y se le terminó el mundo. Tenía la esperanza de que el ser que amaba y estaba enfermo se sanara, no se sanó y esa es una esperanza que no se muere porque no está puesta en Dios. La esperanza que está puesta en Dios es muy diferente. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, es decir, entonces nosotros vemos que esa salvación que es a través de Dios y de Jesucristo tiene una herencia que es incorruptible, incontaminada. Incorruptible es que no se corrompe, incontaminada que no se contamina, inmarcesible que no se mancha. ¿Reservada dónde? En los cielos para vosotros. Entonces hay una herencia guardada en los cielos para nosotros que es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Amén, gloria a Dios. Nosotros podemos, hermanos, ¿a qué se refiere esa herencia? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, se refiere a que vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén, gloria a Dios. Que va a ser incorruptible. Romanos 8:11. ¿Alguien que pueda leer? Romanos 8:11. Sí. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Vivificará, es decir, que nos va a glorificar, le va a dar vida a ese cuerpo corruptible Amén. y nos va a vivificar. Esa es una herencia incorruptible, la de nuestro cuerpo. Filipenses 3:20 y 21. ¿Otro que lea? Filipenses 3:20 y 21. Sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Amén. el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces ahí nosotros vemos cómo esa herencia se refiere a nuestro cuerpo,
Amén. Y ahí se va a completar la salvación que ya tenemos ahora estando en esta tierra. Pero también hay una ciudad, hermano, que nosotros lo hemos nombrado acá, una ciudad celestial que es incorruptible, a la cual nosotros pertenecemos ya, y que está en Gálatas 4 y dice en una alegoría de Agar y Sara, 4:21, decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Amén. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El pacto de la ley y el nuevo pacto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre Amén. Gloria a Dios. y es incorruptible. Esa ciudad no se mancha, no se contamina, no se rompe. Por eso, hermanos, es una herencia que nosotros tenemos. Nosotros en el capítulo 21 de Apocalipsis leemos: vi un cielo y una nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la santa Jerusalén, la iglesia. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Incorruptible. Esa es la herencia incorruptible. Y tenemos otra herencia, hermano, que son las bendiciones que cuando nosotros vinimos a Jesús, el Señor nos dio. Efesios 1:3. Amén. Gloria a Dios. Efesios 1:3. Nosotros muchas veces atamos la bendición a otras cosas. Hay bendiciones que sí que dependen de lo que nosotros hacemos. Pero hay otras que ya fueron dadas en el mismo momento en que nosotros conocimos al Señor. Amén. Gloria a Y Dios. esas son incorruptibles. Son sin mancha y son sin contaminación. Amén. Gloria a Dios. Bendito, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Con todo Dios. con toda bendición que, Espiritual. con toda, no con algunas, no dependiendo de lo que yo haga o no haga. Porque nosotros somos muy de castigarnos, de decir, no, pero que si no hago esto, no hago aquello. No, pero estas bendiciones a las cuales se refiere Efesios 1:3 son dadas todas. Con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Amén. En Cristo. Es decir, que esas bendiciones están en Cristo. Son incorruptibles. Amén. Gloria No a se Dios. manchan, no se pierden, no se contaminan. Así que lo que dice Pedro concuerda con otros libros, hermanos, y especialmente con lo que escribe Pablo. Gálatas 4 ya lo leímos. Amén. ¿Cómo estamos de hora? 25. ¿Cómo somos guardados desde el inicio al final de nuestra salvación? ¿Cómo somos guardados? Porque en 1 Pedro, vamos a volver a 1 Pedro. ¿Por qué esa pregunta? Está hablando de la salvación y está hablando de la herencia que ya obtuvimos.
cuando el Señor nos eligió y nos salvó y nos apartó a través del Espíritu Santo. Le está hablando a ellos porque ellos están dispersos, han tenido que irse y pueden estar desanimados. ¿Qué está tratando de hacer? Animarlos. Amén. Y la palabra lo que hace es animarlos porque Dios nos dio cosas firmes, Amén. seguras, no dependen de nosotros. La mayoría, el 90%, dependen de Él. Amén. Gloria a Y Dios. nos dejó un 10% y a veces ni ese 10 hacemos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener seguridad y vivir una vida que agrade al Señor y que exprese al Señor. Una vida alegre, una vida que realmente valga la pena vivirlo, hermano. Porque el mundo vive en una tristeza, en una desazón, en una desesperanza. Pero nosotros no, hermano. Porque todo lo que Dios nos ha dado es seguro, es firme, es eterno. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Pedro está intentando a su, diríamos, correligionario o conciudadanos de Jerusalén y de Israel, le está tratando de decir. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, en lo cual vosotros, el 5, la herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante La fe. para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros somos guardados por Dios? Mientras, desde que somos salvos hasta que morimos o hasta que nos vayamos con Cristo. ¿Cómo somos guardados? Mediante la fe. Amén. ¿Y quién nos guarda? Dice acá. Dios. Dios. Amén. Ni siquiera eso tenemos que hacer nosotros. Amén. Gloria a Dios. Solo tener fe. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que soy guardado por Dios mediante la fe. ¿Quién da la fe? Dios. Entonces, para el próximo tiempo vamos a explicar esto de la fe. Dice, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Arrancamos acá, terminamos acá, y el que nos guarda en todo ese caminar es Dios. Amén. ¿Mediante qué? La La fe. fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.